Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio que tenemos apartado cada día para estudiar la lección de escuela sabática. Y pues hoy nos toca la lección correspondiente al jueves 7 de septiembre. Amos que son esclavos, así titula esta lección. Y pues antes de adentrarnos en la lección, pues vamos a tener una oración para comenzar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la vida, la salud, y gracias, Señor, porque en tu inmenso amor ahora tenemos otro día para poder vivirlo, para poder realizar nuestras actividades y sobre todo, gracias por este espacio que nos regalas para encontrarnos contigo, para aprender de ti a través de la lección de escuela sabática. Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que sea Él el que nos dirige en este estudio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Las últimas palabras de Pablo a los esclavos, hay algo interesante, dice, ya sea esclavo o sea libre. La palabra libre que se emplea aquí es para referirse a los amos, es decir, está haciendo una diferenciación entre el que es esclavo y el que es el amo del esclavo. Obviamente también se referirá a los que son libres y que no tienen esclavos. Pero como los consejos aquí están específicamente dirigidos a esclavos, entonces entendemos que cuando habla de ya sea esclavo o sea libre, esta palabra libre se estaría refiriendo a los amos. Pues esta última frase le permite a Pablo hacer una transición entre el consejo que le está dando a los esclavos, ahora hacer una transición al consejo que le dará a los amos. Y esto lo hace mientras él hace que nosotros podamos visualizar a ambos, tanto a los amos como a los esclavos, en pie de igualdad delante de Dios. Es decir, delante de Dios somos todos iguales. Él no hace acepción de personas. Él no clasifica entre esclavos y libres. Para Él, todos somos libres en Cristo Jesús. Así que Él no hace esa diferenciación y así que Él plantea este punto de vista en ese último versículo, pues termina diciendo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, o sea esclavo o sea libre. Pero es que el versículo 9 aún es más claro cuando dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, Pablo, en este último versículo, esta última frase, ya sea esclavo o sea libre, le sirve de engancho para ir a dar el consejo a los que son libres, a los que son amos, pero al mismo tiempo dejando entrever, o mejor dicho, mostrándoles la figura de que aunque aquí en la tierra había una diferenciación entre el que era esclavo y el que era amo, el que era libre, ante Dios no existe esa diferenciación porque ante Él no hay acepción de personas. En Efesios, en el versículo 8, pues está este versículo coyuntural que hace el cambio entre el uno y el siguiente. Y como ya leímos el versículo 9 donde dice que el consejo también iba para los que eran libres. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
Pablo, en este consejo del versículo 9, se dirige a los amos de los esclavos y hace una exhortación bastante punzante a aquellos que son los amos de los esclavos y gira en torno al contraste tan marcado que existía entre una clase y la otra, entre el que era esclavo y el que era libre o el que era amo de un esclavo. Entre los señores, que está traducido como amo, esta palabra señores es la palabra hoikurioi, que se traduce como amos, y que tenían como herramienta, era algo común, era una herramienta comúnmente utilizada por parte de los amos y era amenazar a los esclavos. ¿Y por qué amenazaban a los esclavos? Porque como veíamos durante el estudio de los días anteriores, ellos tenían prácticamente el poder absoluto sobre los esclavos. Podían castigarlos prácticamente hasta infligirles la muerte. O sea, cuando un amo amenazaba porque tenía el poder en su mano de amenazar. Pero Pablo le está diciendo a los amos, un momento. Entre ustedes como amos no debe verse esto, porque las amenazas son para aquellos que no conocen al Señor y no saben que ante Dios no hay diferenciación entre los dos, no hay acepción de personas, pero ustedes sí lo saben, ustedes como amos y como siervos al mismo tiempo de Cristo, porque ante Cristo tanto el esclavo como el libre son siervos del Señor, son esclavos del Señor. Así que ante el Señor están en pie de igualdad. Entonces les dice, no, entre ustedes no hagan esa práctica, no empleen la amenaza. Y entonces Pablo pone o marca esa diferencia entre los hoikurioi, los señores o los amos, y el Señor, hokurios, Cristo Jesús, quien no hace una acepción de personas, quien para delante de quien las personas, tanto libres como esclavos, eran iguales, estaban en calidad de igualdad. Pues Pablo pide a los amos, pide a los que son amos, dueños de esclavos, que hagan con los esclavos lo mismo que Cristo hizo con ellos. Es decir, que tengan la misma compasión. Habría sido muy impactante para una persona que viviese en aquel siglo, en el siglo I, en la época de Pablo, tener esta idea de que tanto el amo como el esclavo realmente en el trasfondo no había ninguna diferencia entre los dos, puesto que finalmente ambos eran siervos del Dios Todopoderoso y finalmente delante de Dios no había ninguna acepción de personas. Los amos debían responder a sus esclavos con obras de buena voluntad, regidas porque eran fieles a Cristo, es decir, debían tratarlos con amor, con cariño, con buena voluntad, por cuanto tanto ellos como amos y los otros como esclavos eran siervos de Cristo, debían de hacerlo por su fidelidad a Cristo Jesús, en consonancia con lo que ya le había dicho a los esclavos, que también les estaba pidiendo que sus obras fueran obras de buena voluntad, de amor, de cariño y de servicio alegre y abnegado delante de sus amos. Les dice que deben dejar de amenazar a sus esclavos. Y ya veíamos, era una práctica común en aquella época. En aquella época habían
palizas, abusos sexuales, se podían volver a vender como esclavos quizás a personas peores. Podía amenazarse a un esclavo y decirle, vale, si usted no me va a servir como yo le digo, entonces lo voy a vender como esclavo a alguien peor. Eran sometidos a trabajos extenuantes, a castigos, a grilletes, los marcaban, incluso podían llegar a la muerte. Pablo, estos mandatos que les está dando tanto a los esclavos como a los libres, los está sustentando en dos motivaciones que exhortan tanto al amo a ver más allá de las estructuras sociales de su época grecorromana, como también al esclavo a mirar más allá de esa estructura. O sea, ambos debían poner su visión más allá de lo que su cultura, de lo que la estructura social de su época les marcaba, que miraran más allá, hacia lo que es el plan original, el plan que Dios tenía para cada uno de ellos. Y esas dos motivaciones son, primero, ellos y sus esclavos, entre comillas, porque ya entre ellos esa palabra esclavos empezaba a perder su figura, empezaba a desdibujarse esa línea. Tanto ellos como sus esclavos realmente juntos son coesclavos de un solo amo. Porque dice en la Nueva Versión Internacional de Colosenses 4:1, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo, que es Cristo Jesús. O sea, los dos juntos ante Dios son coesclavos. Y la segunda motivación es que el amo celestial juzgará a ambos de manera imparcial, sin favoritismos. No hay favoritismo ante ninguno. Ni por lástima o misericordia al esclavo le va a dar prioridades o beneficios o ventajas con respecto al amo, ni al amo por ser el amo o por tener más dinero o por ser de mejor raza o por quién sabe qué otro motivo le va a dar tampoco ninguna ventaja al amo. Ambos ante el amo verdadero, ante el gran amo del universo que es Dios, ante él los dos serán juzgados de igual manera, sin favoritismos. Gran parte del vocabulario que Pablo está utilizando aquí en Efesios era muy alentador para los esclavos, sobre todo para aquellos esclavos que eran cristianos, y aún más si eran esclavos cristianos siendo esclavos de un amo cristiano. Cuando eran esclavos que habían aceptado la fe cristiana y no tenían un amo cristiano, pues su situación no mejoraba mucho terrenalmente hablando. Es más, podía empeorar bastante. Pero igual su esperanza seguía puesta en Cristo Jesús. Y si cumplían con lo que Pablo les aconsejaba, su servicio lleno de amor, su servicio lleno de ese deseo de hacer las cosas no como para ese amo terrenal, sino como para Dios, les iba a granjear muy posiblemente que fueran vistos de una mejor manera por parte de sus amos. Pero si eran esclavos, siervos de otro cristiano, entonces su situación sería inclusive mucho mejor. Entonces, el lenguaje que él adopta es un lenguaje que es muy esperanzador para estos esclavos de aquella época. ¿Esperanza en qué? Esperanza en una adopción como hijos, como lo dice en el capítulo 1 y en el versículo 5. Una esperanza en qué más? En la redención, según el capítulo 1, versículo 7. En una herencia, como dice el capítulo 1, versículo 11 y 14, y el capítulo 3 y el versículo 6. En una entronización junto con Cristo Jesús, y llegar a ser conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Todo este lenguaje
llenaba de esperanza y de gozo el corazón de un esclavo. Toda esta enseñanza era una carta eficaz para que las relaciones entre un esclavo y un amo fueran relaciones construidas, edificadas y sostenidas por Cristo Jesús, y hacer de esa relación una relación más humana para el esclavo y más humana de parte del amo. Mis queridos hermanos, y como lo hemos dicho los días anteriores, yo les invito a ustedes, mi querido hermano, mi querida hermana, para que podamos trasladar todo este mensaje a nuestra realidad actual y la podamos aplicar en cada una de nuestras relaciones interpersonales, principalmente, y lo remarco constantemente porque creo que es la relación que más se asemeja a esta, y es en nuestras relaciones laborales. Que podamos trasladar todo esto a nuestras relaciones laborales, tanto si somos jefes como si somos empleados. Que ambos tomemos el consejo que corresponde a cada uno y lo podamos poner en práctica en nuestra vida y poder glorificar, honrar a Dios a través de nuestra obediencia, a través de cómo reflejamos a Cristo Jesús en nuestras relaciones laborales y en nuestras relaciones interpersonales. Mi querido hermano, mi querida hermana, si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo. Haz tus comentarios en la caja de los comentarios y comparte el video. Compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia, compártelo con los hermanos de la iglesia. No siendo más, solamente me queda desearles que Dios les dé muchas bendiciones en este día y que tengan un muy buen día.